A continuación, Formación Cívica y Ética 2. Bloque 1. Los derechos humanos en nuestras leyes. Programa 8. Los derechos humanos en nuestras leyes. Reconocerán la importancia de que existan garantías en nuestro país para ejercer los derechos humanos. Antes saludabas, ¿eh? ¿A dónde vas con tanta prisa? Hola, Rafa, es que voy a una reunión vecinal y ya se me hizo tarde. ¿Tú? ¿Y para qué quieres meterte en eso? No puedo quedarme callada. Eso que está haciendo el presidente municipal de solo pavimentar las calles donde viven sus amigos es injusto. Además, para tu información, tengo derecho a asociarme y a expresar mis ideas, ¿eh? Eso de los derechos es puro cuento. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la serie donde platicamos con adolescentes inmorales. El tema de hoy, los derechos humanos en nuestras leyes. Y para ello nos acompaña Edgar Cortés Morales, secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todas y Todos. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, para arrancar me gustaría preguntarles a ustedes, chavos, ¿qué son los derechos humanos y cómo podemos exigir su cumplimiento? ¿Quién me la quiere contestar? Son libertades que tenemos cada uno de nosotros por el simple hecho de ser seres humanos. Los tenemos sin importar el color, el sexo y la edad, y además son irrevocables. Nadie nos los puede quitar. Muy bien. ¿Alguien más que me quiera dar su opinión? Los derechos humanos, como dijo bien mi compañero Frausto, son libertades tanto individuales como sociales que nos otorga la ley, pero sin que se haya una distinción entre el sexo, entre la edad, el origen, la posición social o la creencia religiosa. Y yo creo que los podemos ejercer nosotros porque se nos dice en la Constitución que todo individuo gozamos de nuestras garantías individuales. Se nos viene hablando ahí de las garantías individuales del artículo 1 al artículo 29 y un ejemplo muy claro de nuestros derechos es el artículo 3 que nos habla acerca de nuestra educación que debe ser laica. Entonces yo creo que así la podemos exigir nosotros. Bueno, pues en nuestra Constitución se nos reconoce y se nos protegen los derechos fundamentales. Pero Edgar, me gustaría que me dijeras, ¿es suficiente que estén plasmados en nuestras leyes y no será también que tenemos muchos derechos pero solo en el papel? Mira, yo creo que es importante hablar de que en la Constitución mexicana de lo que se habla son de garantías individuales, como se mencionaba, y eso no comprende todos los derechos. Por eso creo que es importante que estén en nuestra Constitución, pero también tener en cuenta que están en muchos instrumentos internacionales que han firmado los países y que además se tienen que poner en lo que se llama las leyes secundarias, digamos, donde están un poco los detalles. Y todo ese conjunto es donde están reconocidos los derechos. Se decía que los derechos son las libertades. Yo digo, sí son las libertades, pero no solo, porque hay asuntos que más bien el Estado tiene que garantizarnos en términos de salud, de educación, un medio ambiente sano, vivienda adecuada. Entonces no solo son libertades, pero es un concepto más amplio. Por eso creo que es importante que nuestra Constitución, ojalá que pronto estén reconocidos los derechos humanos con ese nombre,
para que nos permita saber que todos los derechos que son necesarios que tengamos las personas y las comunidades estén ahí reconocidos. Y a ver, por ejemplo, tú, ¿sabes cuál es la diferencia entre una garantía y un derecho? Pues no, la verdad no sé. ¿No lo sabes? ¿Alguien más? A ver. Pues bueno, yo tengo entendido que una garantía es asegurar por palabra y por escrito el cumplimiento de las leyes. Y esto hasta lo vemos si compramos un electrodoméstico, algo que usamos en la casa y viene una garantía. Si pasa esto o otro aquello, pues te lo aceptan y te lo cambian o te lo reparan. Es igual nosotros, al mismo tiempo de que nacemos nosotros, pues ya tenemos válidas nuestras garantías individuales. Y un derecho yo creo que son normas relativas de cómo vivir bien en la sociedad. Y un ejemplo es bien identificarnos. Cuando nosotros cumplamos ya los 18 años, pues vamos a poder tener nuestra credencial de elector en el padrón electoral. Yo creo que ese es un derecho que nosotros tenemos y muy importante, de identificarnos como mexicanos. Bueno, entonces, Edgar, ¿qué tal si tú nos comentas entonces cuáles son las diferencias o la relación que existe entre derecho y garantía? En esta pregunta de la diferencia, el derecho es donde se define en la Constitución y en las leyes quién es la persona que tiene ese derecho y en qué consiste el derecho, o sea, qué comprende. Y la garantía es la manera cómo tú puedes reclamarlo o exigirlo para que lo puedas ejercer. Y eso puede significar un recurso legal, o sea, una manera que de acuerdo a la ley tú puedas exigirlo, pero también puede suponer políticas públicas, es decir, qué acciones va a hacer el gobierno para garantizarlos. Puede suponer también presupuesto, es decir, que el presupuesto garantice recursos para eso. Digamos, hay derecho a la educación, pero eso significa que haya suficientes recursos, significa cosas como que la escuela esté cercana, que sea culturalmente adecuada, que si tú perteneces a una comunidad indígena puedas recibir educación que te permita preservar y conservar tu lengua indígena, además de la lengua, en este caso podría ser el español. Entonces, todo esto es lo que tiene que garantizarse, o sea, sería la forma que a ti como persona o como grupo te permite en un momento dado hacer que ese ejercicio, ese derecho realmente lo puedas tener y lo puedas gozar. Ok, muchas gracias. Bueno, y antes de continuar con este tema tan interesante, veamos lo siguiente. Es el Estado, a través de sus instituciones y funcionarios, quien debe respetar y garantizar los derechos humanos. Las personas que desempeñan funciones de autoridad en los distintos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen el deber de atender y resolver los problemas de la sociedad mexicana y, en general, de realizar acciones previstas en la ley para que todos vivamos mejor. Cuando funcionarios, autoridades o servidores públicos niegan, abusan o no respetan los derechos de las personas, están incurriendo en una violación. Y bueno, chavos, para continuar con este tema tan interesante, me gustaría hacerles otra pregunta. ¿Alguno de ustedes ha experimentado o ha sido testigo de una violación a los derechos humanos? A ver. Bueno, gracias. Bueno, sí, yo experimenté una. Cuando iba a entrar a primero de primaria, yo soy de otra religión, de hecho, y le pregunté al director que yo quería estar en esa escuela y él me dijo, no, aquí no aceptamos de esa religión, o sea, aceptamos puros católicos. Y yo con eso pues me sentí algo ofendido, así que me informé bien y fui a la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una ahí que está por el centro, y ya ahí me dieron apoyo y ya fueron con el director, lo llamaron y todo. Y bueno, gracias, pues me mandó una carta el director disculpándose. Y bueno, yo se la admití y le dije, sí, no se preocupe, cualquiera comete fallas. Y se lo agradecí mucho. Edgar, me gustaría hacerte una pregunta a ti. ¿Por qué se dice que quienes violan los derechos humanos son autoridades y servidores públicos? Porque de acuerdo a lo que se ha definido como los derechos humanos, ya decíamos primero hace rato, son los derechos que tienen las personas por el hecho de ser personas, y eso significa que frente a este derecho hay un obligado. En este caso, el obligado son los estados, con todas sus autoridades que los integran. De tal manera que cuando miembros de ese estado, funcionarios, no respetan o protegen esos derechos humanos, entonces significa
que están cometiendo una violación o que no los están protegiendo. Por eso se dice que quienes violan los derechos humanos son servidores públicos, una persona que forma parte de una institución pública. Aunque aquí convendría decir que en el último tiempo también se ha empezado a ver que las empresas, sobre todo grandes empresas con mucho poder económico, también pueden en este momento dado ser responsables de violaciones a derechos humanos. Bueno, entonces ahora te haría la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un delito y una violación a los derechos humanos? Una violación a los derechos humanos sería una acción o una omisión de una autoridad que impide que una persona pueda gozar de manera permanente y regular de un derecho. Y un delito sería una acción que genera una situación prevista en la ley y considerada como contraria a la ley. Y lo pongo en un ejemplo para que se entienda, el caso de la tortura. Si a una persona la detienen y la torturan, es una violación a derechos humanos porque están lesionando su integridad personal. Pero al mismo tiempo es un delito porque en la ley está considerado que quien comete la tortura está cometiendo un delito y se hace acreedor a una sanción por ese hecho, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué les parece si vemos el siguiente caso? Estos de los derechos humanos solo definen a los rateros. Aunque ellos también tienen derechos, ¿o no? ¿Por qué la gente cree que derechos humanos defiende a delincuentes? Mira, porque yo creo que se ha generado esta imagen, porque realmente una persona que está detenida, acusada de un delito, no pierde sus derechos humanos. Entonces, un principio es que cuando se detiene a una persona, él es inocente hasta que no se demuestra su culpabilidad. Pero que aunque uno esté detenido, acusado de un delito, tiene una serie de derechos como tener un abogado, tener posibilidad de presentar pruebas para mostrar la inocencia, tener comunicación con tu familia, etcétera. Entonces, yo creo que defendemos a los delincuentes porque los delincuentes también tienen derechos, ¿no? Porque el hecho de que hayan cometido un delito no quiere decir que los pierdan y porque además en un momento dado se puede acusar de manera falsa a una persona que realmente no cometió el delito y eso también tenemos que cuidar eso. ¿Qué crees que te toca hacer a ti para que tus derechos sean garantizados? Pues ir con las autoridades para pedirles que se cumplan mis derechos. Pues más que nada exigirlos, ¿no? Ir a derechos humanos, si alguna vez violan tus derechos, no quedarse callado y esperar que pasen las cosas, sino ir a exigir que sean cumplidos y cuidados tus garantías. Mire, yo creo que lo primero es conocerlos, o sea, informarnos, saber cuáles son esos derechos que nosotros tenemos. Segundo, ciertamente creo que es que cuando alguna autoridad intenta violentarnos, insistir y exigir que nos lo respete. Si eso no sucede, tenemos la posibilidad de ir ante una autoridad y denunciar eso, porque muy probablemente esa violación pueda ser un delito, entonces se tiene que investigar. Pero también está la posibilidad de que vayamos a una comisión de derechos humanos, ya sea de nuestro lugar donde estamos, de nuestro estado o de la Comisión Nacional también. Entonces, hay todas estas posibilidades, pero yo diría que lo fundamental es que nosotros sepamos cuáles son nuestros derechos y no se nos olvide que son nuestros derechos, entonces que nosotros tenemos que exigirlos y reclamarlos de manera fundamental. Y si no hacemos eso, el riesgo es lo que decíamos en la primera parte del programa, que estén en el papel y que no estén en la realidad. Y lo importante es que los podamos gozar todos y todas. Muchísimas gracias. Y bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa y no me queda más que agradecer la presencia de ustedes, chavos, de Edgar, gracias por acompañarnos y haber participado con nosotros. Y bueno, a todos ustedes los espero en el siguiente programa de Adolescentes in Morales. Es deber aquello que exigimos de los demás.